esto para buscar. Vamos a colocar de nuevo LS, que es cromatografía líquida, masas, masas. Y empezamos a buscar. Y le va a desplegar todo esto. Entonces, le puede buscar cualquier tipo de matriz. Lo importante es que sea algo que a usted le interese, como químico farmacéutico. Hay mucho relacionado con la parte farmacéutica, también mucho con la parte ambiental. Por ejemplo, para determinar el hosterol, un peróxido, ¿cierto? 5-hidroximetildeoxiyuridina. Usted puede encontrar varias cosas. Si no se siente cómodo, usted me puede decir y yo lo puedo ir más o menos guiando, ¿ya? Pero la idea es que se pueda hacer un trabajo compacto con esto, los cuales yo les voy a entregar una rúbrica de qué cosa es lo que yo voy a evaluar, ¿ya? Entonces, eso de que yo voy a evaluar es en lo cual usted se va a enfocar para preparar su seminario de título, ¿ya? ¿Se entiende? Yo, buenísimo, Sadi. Yo les diría que mejor se tiren a la parte ambiental porque es mucho más amigable que la parte más biológica o bioquímica, ¿ya? Es más entendible la parte ambiental que los otros componentes, ¿ya? Porque Profe, obviamente, ¿sí? entonces se hace como un grupo y que el grupo elige un solo tema y de ese tema se dividiría El grupo la es de uno. investigación. ¿Cómo? El grupo es de uno. Ah, ya, ya. Por eso me reía. Porque el grupo solamente es individual. Entonces yo necesito saber eh, cómo han aplicado los conocimientos referentes a cromatografía líquida, gaseosa, iónica, y acoplado a algún sistema de masa, lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Pueden ocupar también, porque mañana, si Dios quiere, vamos a ver fluorescencia, y nos queda una semana más para seguir viendo otros tipos de técnicas espectroscópicas antes de entrar a los métodos cromatográficos, ¿ya? Entonces usted se mete a esta base de datos y usted baja la información de cromatografía líquida acoplado a detector de masas-masa, y así usted puede ir trabajando el artículo con tiempo. Me puede ir consultando, obviamente, y yo la próxima semana le entrego una rúbrica de qué es lo que yo voy a evaluar, ¿ya? Para que ustedes siempre sepan qué se está evaluando y por qué, ¿ya? Para que pongan ojo en esas cosas. Eh, la Jenny llegando tarde, un clásico para el seminario de título, sí, eso Jenny, para el seminario de título, ¿ya? Entonces ustedes se pueden meter ahí y fácilmente pueden buscar un tema de elección, como les digo, más en confianza, ¿cierto? Yo les recomiendo que busquen temas relacionados con la parte ambiental, que son mucho más amigables para el trabajo que ustedes pueden realizar, ¿ya? Eso. El día de hoy vamos a ver la técnica de espectroscopía de absorción atómica, pero aplicado al análisis de metales, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con esta técnica ahora y yo les voy a sacar la cámara para que no tengamos problemas con el internet. Recuerden que no solamente ustedes tienen problemas con el internet, también los tenemos los profesores, ¿cierto? Que estamos impartiendo clases. Ya me imagino que todos están bien, espero que así sea. Y vamos a comenzar con nuestra clase. Ya cualquier cosa me van consultando y vamos trabajando al respecto. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la parte de análisis instrumental que tiene que ver con espectroscopía atómica, ¿ya? Específicamente con espectroscopía de absorción atómica. Mañana, si Dios quiere, veremos de emisión atómica y de fluorescencia, ¿ya? Para ir cerrando el ciclo que tiene relación con esta temática. Entonces, bueno, en términos generales, la espectrofotometría de absorción atómica se basa en la interacción, ¿ya? Que tiene la materia con la energía. Ya lo vimos en las anteriores, ciertamente, en donde sabemos que un haz de luz incide sobre una muestra, ¿cierto? Que contiene el analito de interés, y este analito va a absorber una cantidad de energía que es proporcional a su concentración y va a emitir, ¿cierto? Una señal que es diferente a la potencia de entrada, ¿ya? Entonces, el tipo de espectrometría va a depender de la cantidad física que uno mida a través de dicha interacción. Y normalmente la cantidad de energía absorbida que es medida es la que finalmente nos va a dar cuenta de qué tipo de analito uno tiene en solución acuosa, ¿ya?
Entonces podemos tener, dependiendo del tipo de interacción, va a ser de absorción atómica, de fluorescencia, de ultravioleta visible, infrarroja, de emisión de rayos X, Raman y resonancia magnético-nuclear, ¿ya? Obviamente estos tipos de energía, de espectroscopía, utilizan energía que provienen de distintas regiones del espectro, ya electromagnético, y con eso uno puede empezar ya a ir catalogando o separando los tipos de espectroscopía que va a utilizar, ¿ya? Pero en este caso en particular, sabemos que los métodos espectroscópicos se basan en la absorción, emisión y en la fluorescencia de la radiación electromagnética por parte de las partículas atómicas que se encuentran, obviamente, en estado de átomos, ¿ya? Entonces hablamos que hay un proceso de absorción de la radiación, ¿cierto? En donde la radiación electromagnética provoca que las partículas que conforman una estructura, ¿cierto? Una fórmula química, ya sean estos los átomos, iones o moléculas, pasen del estado fundamental, ¿cierto? El estado basal, a uno más excitado o también conocido de superior energía. Y también tenemos el caso que se habla de la emisión de radiación, también electromagnética, y que se origina cuando las partículas que ya están excitadas, sean estos átomos, iones o moléculas, se relajan a niveles de menor contenido energético, ¿cierto? Niveles de energía menores, en donde la baja, ¿cierto? Del estado excitado hacia el estado basal produce el desprendimiento de energía en forma de fotón, ¿ya? Y obviamente esta energía que es absorbida y que es emitida puede ser caracterizada a través de los espectros. Entonces cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética, ¿ya? Aunque solamente en algunas frecuencias que son característicamente propias de cada uno de los diferentes elementos químicos. Es decir, cada elemento químico va, ¿cierto?, a tener una representación clásica de sus líneas de absorción y de emisión. Dice, sí, mediante suministro de energía calorífica, es decir, yo le estoy agregando energía al sistema, se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa, eso es importante, tiene que estar en fase gas, ¿ya? Sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible que constituyen su espectro de emisión, ¿ya? Sus átomos emiten radiación de ciertas frecuencias del visible, es decir, el átomo en su estado atómico, ¿cierto? Ya está en una parte, en un nivel más excitado, de mayor energía. Al momento de volver a su estado basal va a emitir esta energía en forma de fotón y eso va a permitir que se transforme en un espectro característico de esa especie en particular. No olvidemos que el átomo está formado por un núcleo rodeado de electrones, ¿cierto? Y que cada elemento tiene un número específico tanto de electrones como de neutrones que están asociados a ese elemento en particular, ¿ya? Sabemos que los electrones están circundando el núcleo central que está constituido por protones y neutrones y que los estados de energía van de menos a más. Por lo tanto, van de menos a más, ¿cierto? Cuando uno hace la construcción, cuando trabaja con el sistema de la configuración electrónica, uno va llenando la configuración electrónica de cada elemento hacia niveles de energía que son superiores en cuanto a los niveles. Recuerden que los números cuánticos, 1, 2, 3, 4, 5, que representan los periodos de cada elemento presente en la tabla periódica, nos va a dar cuenta de cómo se está comportando o las características que tiene esa sustancia en particular, ¿ya? Entonces, si uno aplica una energía con una determinada longitud de onda, el átomo va a pasar de un estado fundamental de energía a otro estado superior, ¿cierto? Por producto de la absorción de esta energía, pero esto es producto de la promoción de un electrón, ¿cierto? A un nivel de energía mayor. Y ese proceso en el cual el átomo en estado fundamental pasa al estado excitado se llama proceso de absorción atómica, porque el átomo absorbe esa energía y lo lleva a un estado de mayor requerimiento energético, ¿ya? Y por eso, en base a ese fundamento, es que se crea la espectrofotometría de absorción atómica, ¿ya? Bueno,
Después dice, si el mismo elemento, también en estado de gas, recibe radiación electromagnética, es decir, tenemos las dos posiciones, ¿ya? Ahí está emitiendo, porque está en el espectro de emisión, vamos a ver las diferencias, ¿cierto?, entre emisión y absorción, y luego tenemos el de absorción. Dice, si recibe esta radiación electromagnética, absorbe en ciertas frecuencias del visible, precisamente las mismas en las que emite, ¿ya? Cuando se estimula mediante el calor. Este espectro será característico para esta especie y es un espectro de absorción como es el que aparece acá, ¿cierto? En las de luz se descompone en este espectro electromagnético de diferentes colores. Entonces, para realizar las medidas con esta técnica, ¿cierto?, de absorción atómica, el analito debe ser transformado en gas, ¿ya?, en átomos gaseosos. Eso se va a lograr, obviamente, sometiendo a la muestra a una etapa que involucra una fuente de energía muy potente. Luego, estos átomos en forma gaseosa ya van a absorber la radiación electromagnética a una longitud de onda específica, ¿ya? Y eso va a generar una señal que es medible, ¿ya? Entonces, el fundamento de esto es que los átomos pueden absorber energía, que la longitud de onda a la cual la energía se absorbe es específica para cada elemento, eso es clásico, por eso se trabaja ciertas longitudes de onda utilizando monocromadores, porque uno sabe, si yo quiero medir sodio, yo sé cuál es la longitud de onda con la cual yo tengo que trabajar, si yo voy a medir calcio, yo sé cuál es la longitud de onda con la cual yo voy a trabajar, y así sucesivamente uno va teniendo la certeza de qué elemento quiere analizar. Y después que la cantidad de energía absorbida a una longitud de onda específica va a ser proporcional a la concentración del elemento en la muestra, ¿cierto?, sobre un intervalo de concentraciones a partir de una curva de calibrado que se rige de acuerdo a la ley de Lambert-Beer, ¿ya? Entonces, la espectroscopía de absorción atómica como tal la inició Kirchhoff, ¿ya?, el cual él formuló su ley propiamente tal que dice que cualquier materia que puede emitir luz a una cierta longitud de onda, también absorberá luz a esa longitud de onda, ¿ya? Que es lo que nosotros acabamos de ver con estos fenómenos de los espectros, ¿ya? Dice, el significado práctico de esta ley fue desarrollado por este científico. Entonces, si se cumple así la ley de Kirchhoff, ¿cierto?, que nos indica que todo elemento absorbe radiación de las mismas longitudes de onda en las que las emite, los espectros de absorción y de emisión resultan ser, pues, el negativo uno del otro. Entonces acá tenemos un espectro clásico de absorción, ¿cierto?, donde se descompone la luz, ¿cierto?, en el espectro electromagnético, y vemos las líneas clásicas para un elemento en particular, y también vemos para el espectro de emisión las líneas clásicas también para este mismo espectro. Lo que quiere decir que se está cumpliendo la ley que propuso Kirchhoff. Entonces acá uno puede ver, dice, puesto que el espectro, tanto de emisión como de absorción, es característico de cada elemento, esto es muy importante, es característico. Entonces uno puede utilizar estos espectros tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa. Cualitativa para mirar las líneas espectrales para saber qué elemento tengo yo en su cuantitativa para, una vez que yo sé qué elemento tengo, también lo puedo cuantificar, ¿ya? Que sirven para identificar cada uno de los elementos de la tabla periódica por simple visualización y análisis de la posición de las líneas de absorción o de emisión en su espectro, ¿ya? Sabemos que tienen estas líneas de posición que nos van a dar cuenta qué tipo de elemento es con el cual estamos trabajando, ¿ya? Dice, estas características se manifiestan ya se trate de un elemento puro o bien combinado con otros elementos. Si está combinado con otros elementos, ¿cierto?, uno va a saber que los elementos que están conformando compuestos, ¿cierto?, están presentes en la muestra. ¿Por qué? Porque uno puede visualizar el espectro propio de cada elemento en particular. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta técnica? Dice que para la absorción es necesario que los átomos permanezcan en estado fundamental. Cuando uno habla de emisión, ¿ya?, dice que es deseable que el mayor número de átomos estén en el estado excitado. Vamos a ir viendo cada una de estas técnicas de forma diferenciada para que se vaya entendiendo qué es lo que es la absorción y qué es lo que es la emisión, aunque por definición se entiende propiamente tal, se desprende. Dice, el factor controlante de la población relativa de átomos en estado fundamental o excitado es la energía aplicada. Entonces,
una de las variables críticas cuando hablamos de espectroscopía, ¿cierto? De absorción o de emisión y de emisión atómica, es que estamos hablando de que la etapa donde se genera, ¿cierto? La atomización de la muestra es el paso crítico en este proceso en particular, ¿ya? Porque dice que aumenta en un 4% la población de átomos en estado excitado por cada 10 Kelvin de aumento de temperatura. Es decir, que si yo voy aumentando la temperatura, y vamos a revisar más adelante las distintas fuentes de atomización que existen, te van entregando diferentes tipos de temperatura, ¿ya? Entonces, lo que se busca acá, o lo que nos quiere decir esta parte, es que mientras más potente sea la fuente para generar más calor, nosotros vamos a tener las especies químicas que nosotros necesitamos en un tiempo relativamente estable para poder medirlas, ¿ya? Por eso dice el factor controlante de la población relativa de átomos en estado fundamental o excitado, fundamental en absorción, excitado en emisión, es la energía que yo estoy aplicando, ¿ya? Ese es un concepto que se tiene que mantener bien en su cabecita. Dice, por ello en las técnicas de emisión el control de temperatura es crítico, mientras que en las de absorción es importante, pero no crítica. Ya vamos a ver, más que nada esto se basa principalmente en los tiempos de residencia. Vamos a ver, vamos a comparar lo que es la espectrometría de absorción, ¿cierto? A través de la flama, y también puede ser a través, no puede ser, sino que va a ser a través del horno, ¿ya? Dice, cuando una muestra se atomiza, una importante fracción de los constituyentes metálicos se transforman en átomos gaseosos, ¿ya? No es que sea el 100%, pero una gran parte de esto se atomiza. Según la temperatura del atomizador, lo que le hablaba yo, ¿cierto? Las distintas fuentes que uno puede tener, una cierta fracción de estos átomos se ionizan, originando así una mezcla gaseosa de átomos e iones elementales. Todo va a depender de la fuerza, ¿cierto? O del poder calorífico que tenga la fuente de atomización, ¿ya? Obviamente van a existir problemas que vamos a revisar más adelante cuando se trabaja con este tipo de fuentes en particular. Entonces, para absorción atómica versus emisión atómica. En absorción atómica nosotros necesitamos una lámpara, ¿cierto? Que nos va a estar indicando, o nos va a estar entregando una cierta longitud de onda a la cual yo quiero medir un analito en particular. Cuando uno habla de absorción atómica, uno se da cuenta que tiene diferentes tipos de lámparas, o hay lámparas también que son específicas para ciertos elementos. Entonces acá, antes de la flama, ¿cierto? Hay todo un proceso donde hay una aspiración de la muestra se nebuliza, se atomiza, ¿cierto? Es llevado por los gases transportadores, que son unas mezclas que vamos a revisar más adelante, y finalmente llegan a la flama, en donde con la temperatura, ¿cierto? Se llevan al estado atómico gaseoso, y de acuerdo a la longitud de onda que yo estoy aplicando en el sistema, ¿cierto? Va a ser como responder el analito que yo tengo acá. Por lo tanto, esa información de las que entra con el las que sale va a llegar directamente al monocromador, y finalmente la información que se obtiene acá en el monocromador va a llegar al detector. En cambio, cuando hablamos de emisión, hablamos de un sistema en el cual todo el proceso anterior se produce directamente en la flama, los átomos son llevados a estado gaseoso y se excitan propiamente tal acá. Obviamente al excitarse, ¿cierto? Pasan de un nivel de energía mayor, estamos hablando de electrones de valencia, que pasan de los orbitales más externos, ¿cierto? A una energía, los orbitales de valencia son los que se salen, ¿cierto? Cuando están uno generando un enlace, pero cuando hay transiciones, ¿cierto? Se van a pasar de transiciones de menor energía a unas de mayor energía, por lo tanto, vamos a estar pasando, ¿cierto? Promoviendo un electrón a un átomo a un nivel de energía mayor, y eso va a producir que se excite, y esa excitación va a traer como consecuencia un regreso a su estado basal, y ese regreso a su estado basal va a permitir que emita un fotón. Ese fotón de energía va a pasar directamente al monocromador a través de todo un sistema automatizado, y también esa información, ¿cierto?, que llega desde el monocromador va a ser tomada por el detector para finalmente generarnos una respuesta, ¿ya? Entonces, en la absorción atómica se tiene que ocupar una lámpara, ¿cierto?, porque pasamos del estado fundamental, la molécula se atomiza, por lo tanto, si la molécula a esa longitud de onda que yo estoy trabajando con esa lámpara está, va a responder a ese estímulo, y ese estímulo va a llegar, estímulo de luz, ¿cierto?, va a llegar al monocromador y posteriormente al detector. Y en la flama el mismo proceso, pero con la única excepción que no se cuenta con
la lámpara. Lámpara esa. Dice, las técnicas de análisis basadas en espectroscopía atómica difieren en la radiación electromagnética envuelta, ¿cierto? Porque vamos a tener distintos tipos de longitudes de onda que nosotros vamos a querer trabajar, y el método utilizado para atomizar las muestras. Puede ser llama, arco y chispa, era lo que le estaba diciendo yo. Entonces, cuando hablamos de espectroscopía de absorción atómica, estamos hablando de una lámpara que la más tradicional, ¿cierto? Es la lámpara de cátodo hueco, que te va a enviar unas de luz, ¿cierto? Con una cierta longitud de onda, en donde tenemos la muestra que es aspirada. Yo no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en absorción atómica. Tú tienes que llevar tu matraz de aforo, ¿cierto? Con tus soluciones preparadas, y lo conectas directamente a la burbuja, a la manguera, ¿cierto? Que te aspira la muestra y te la lleva acá a la zona, vamos a ver más adelante, de nebulización, ¿cierto? Y luego pasa a la atomización, que es donde llega la flama, se generan los átomos en estado gaseoso. Si estoy midiendo sodio y el sodio está presente, el sodio va a absorber esta radiación, esta luz, este haz de luz, y va a emitir a una cierta longitud de onda. Esto va a pasar al monocromador, al detector, que va a amplificar la señal, ¿cierto? Y finalmente me va a entregar como resultado una concentración. Obviamente acá tenemos unas mezclas, ¿cierto?, de aire, combustible, que son los que finalmente actúan como gas transportador, llevando la muestra que ya ha sido pulverizada, ¿cierto?, nebulizada, hacia la flama. Entonces, los instrumentos básicos para trabajar en absorción atómica requieren de tres componentes que son esenciales. En la fuente de energía, la radiación, ¿cierto?, la que les mostré anteriormente, que es la más clásica, la lámpara de cátodo hueco, una celda para la muestra y el equipo de medida de la energía. Entonces, vamos a tener que, para el equipo de absorción atómica, tanto cuando hablamos de llama y de horno de grafito, va a ser una fuente de energía radiante, ¿ya?, que nos va a entregar una longitud de onda específica con la cual yo quiero trabajar, un sistema de atomización, que también es la parte crítica que yo les digo por el tema de las temperaturas, ¿ya?, que tiene que ser lo suficientemente interesante para poder suministrar la energía calorífica necesaria para producir la disociación del analito y la formación de átomos libres. Recuerden que el analito no va en estado individual, sino que va formando compuestos. Por lo tanto, ahí tiene que haber una parte en la cual se genere la disociación de este analito, de esta molécula, ¿cierto?, para que finalmente el analito que yo quiero examinar, que es el analito de interés, pueda ser llevado a una fase atómica gaseosa. Luego va a pasar por un monocromador que nos va a aislar la radiación a la longitud de onda que yo estoy deseando trabajar, y un detector, ¿cierto?, que va a estar acoplado con un sistema de registro de datos, los cuales me va a poder transformar esa señal en la información que yo necesito, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que uno puede encontrar cuando habla de fuentes o sistemas de atomización, cuando hablamos de absorción, cuando hablamos por espectroscopía de absorción atómica de llama o de horno de grafito, ¿ya? Y la principal diferencia se centra en la forma en que se va a atomizar la muestra, ¿ya? Por eso vamos a hablar ahora de los procesos de atomización. Dice, en espectroscopía atómica, el analito es atomizado en una llama, calentado eléctricamente en un horno o con un plasma de radiofrecuencia, ¿ya? Esas son las opciones. En absorción atómica, ¿cierto?, de llama, se va a atomizar en la llama, y cuando hablamos de horno de grafito, se va a estar atomizando, ¿cierto?, en un cilindro, ahí lo vamos a ver, de carbono, que permite que se produzca este proceso. Dice, el proceso por el cual la muestra se convierte en un vapor atómico se denomina atomización, ¿ya? Es decir, la muestra se va a nebulizar, va a ser llevada por estos gases carrier hacia lo que es la flama, y ahí es donde está la flama, donde se produce el proceso de atomización, es donde nosotros vamos a generar el vapor atómico, ¿ya? Y como bien dice acá, ¿cierto?, la precisión y exactitud de los métodos atómicos depende en gran medida de la etapa de atomización, es decir, de la capacidad calorífica que puede entregar el sistema. Por lo tanto, si hablamos de la absorción atómica de llama, ¿cierto?, este proceso se va a realizar en una llama, que va a utilizar, como les dije anteriormente, una mezcla de combustibles o de gases, ¿cierto? Puede ser óxido nitroso, de nitrógeno con acetileno o de aire acetileno. Eso va a depender del tipo de temperatura a la cual tú quieras llegar en el sistema, ¿ya?
Y en horno de grafito lo que se hace es que la atomización se produce en un horno, ¿ya? Que consiste en un tubo de grafito, ¿ya? Es una placa de grafito chiquitita, ¿ya? Y en donde se introduce la muestra para que ésta pueda ser calentada. ¿Y cómo se llega a la etapa de atomización ahí? Es que esta muestra se le aplica un cierto gradiente de corriente eléctrica que permite que la placa de grafito se caliente y llegue a una temperatura bastante interesante, ¿ya? Entonces la flama, como atomización, se cambia por un horno de grafito para hacer el mismo proceso, pero de forma más eficiente, ¿ya? Entonces, cuando uno trabaja con absorción atómica y emplea como atomización la llama, vamos a obtener átomos que están libres, ¿ya? Que pueden ser excitados por la fuente de radiación, y esto va a significar que el analito va a pasar por una serie de etapas que vamos a revisar más adelante, no, que están acá, mejor dicho, están acá en esta gráfica, que nosotros tenemos la disolución del analito, ¿cierto? Se va a nebulizar, es decir, va a haber un proceso mediante el cual se va a generar la nebulización de esto, que en términos generales significa que la solución de la muestra se convierte en una niebla de pequeñas gotas finamente divididas mediante un chorro de gas comprimido. Es decir, la muestra es aspirada, ¿cierto?, por esta manguera, y un chorro de gas comprimido va a hacer que la muestra líquida se nebulice, y esta nebulización va a generar gotas de distinto tamaño. Las gotas más finas van a ir pasando como por una especie de hélice. Las gotas más finas son las que finalmente van a llegar a la llama, si estamos hablando de atomización con llama, y las partículas que son de mayor tamaño se van a ir directamente descargadas hacia el desecho, ¿ya? Entonces, la nebulización va a generar ese aerosol. Obviamente tiene que ahí también ocurrir un proceso de desolvatación, es decir, de la pérdida. Se elimina el solvente, ¿cierto? Y van a quedar solamente las partículas más sólidas. Después vamos a pasar por un proceso de licuefacción, ¿ya? En donde se aplica un poco más de calor, las partículas se van a licuar, y después pasamos a la etapa de vaporización, en donde la muestra, ¿cierto? Ya el aerosol que llega finalmente a la llama se va a vaporizar, ¿ya? Y finalmente vamos a llegar a la etapa de atomización, en donde vamos a pasar a una etapa también gas, pero con la diferencia que aplicando más energía al sistema del tipo calorífica, ¿ya? Que la que se aplicó para el proceso de disociación de estos átomos, ¿ya? Del estado fundamental, vamos a poder generar la obtención de estos gases atómicos, que son los que uno está buscando para poder realizar finalmente la medición de interés, ¿ya? Entonces vamos a tener todos estos procesos de solvatación, volatilización, disociación y ionización reversible, ¿ya? Esos son los pasos que uno busca finalmente conseguir cuando se trabaja con espectrometría de absorción atómica. Pues bien, hablamos, ¿cierto?, de los atomizadores que son de llama y los atomizadores que son de horno de grafito. Por lo tanto, también podemos hacer una diferenciación entre lo que son los atomizadores continuos y los discontinuos. Cuando hablamos de atomizadores continuos, dice la muestra se introduce en el atomizador a una velocidad constante y la señal espectral es constante en el tiempo. Y los procesos que se distinguen durante la atomización son la desolvatación, que es lo que acabamos de ver recién, ¿cierto? En la que el disolvente se evapora para producir un aerosol molecular sólido, finamente dividido. Tenemos el proceso de disociación, en el cual las moléculas son conducidas luego a la formación de un gas atómico, porque yo ya estoy separado. Les recuerdo, ¿cierto? Entra como la sustancia que yo estoy analizando está formando un compuesto. Por lo tanto, ese compuesto, al llegar a la llama, tiene que de alguna u otra forma, por acción de la energía calorífica, transformarse en otra especie, es decir, disociarse, para finalmente quedarme con el analito de interés, que es lo que yo necesito, que finalmente es, si yo quiero analizar cloruro de sodio, o sea, quiero analizar sodio en cloruro de sodio, tengo que producir el proceso de desolvatación de la molécula, luego de disociación, ¿cierto? Para finalmente después llevarlo a una etapa de vaporización y atomización para que la molécula sea cuantificada.
Y dice, moléculas, átomos e iones pueden excitarse en el medio calorífico, produciendo así espectros de emisión moleculares y dos tipos de espectros de emisión atómicos, ¿ya? Entonces, esa es la idea fundamental, los pasos por los cuales tiene que pasar esta molécula en sí. También están los atomizadores discretos, no discontinuos, discretos, perdón, que dice que una cantidad medida de la muestra se introduce como un bolo de líquido o de sólido. Es decir, la muestra es introducida, ¿ya? De esa forma, y la señal espectral que se alcanza en este proceso en particular tiene un valor máximo y que luego disminuye a cero. Dice que la desolvatación se lleva a cabo al aumentar la temperatura, estamos comparando, ¿cierto?, los mismos procesos. La desolvatación se lleva a cabo al aumentar la temperatura hasta el valor en el que tiene lugar la evaporación rápida del disolvente, ¿ya? Entonces la desolvatación va a ocurrir hasta que llegamos a la fase de evaporación. Y luego tenemos una temperatura, la temperatura va a ir aumentando, ¿cierto? Hasta que llegamos a la etapa de atomización, ¿ya? Entonces, trabajan de la misma forma, obviamente, porque no se pueden saltar los pasos que involucran la nebulización, desolvatación, licuefacción, vaporización y atomización en el proceso en sí, sino que más que nada es la forma en cómo trabaja el sistema en particular, pero conservando siempre las variables fundamentales que rigen al método en sí, ¿ya? Acá tenemos el proceso de espectroscopía de atomización con llamas, ¿cierto? Tenemos la muestra que está entrando acá, tenemos un nebulizador, ¿cierto? Donde se van a formar, donde un gas, ¿cierto? A alta presión va a generar que se nebulice, que se forme este aerosol, esta neblina, que luego va a, ¿cierto? Va a ser dispersada por un sistema que hay acá, en el cual te va a permitir que, obviamente, las gotas que son más finas van a alcanzar distancias mayores que las gotas que son más pesadas, ¿cierto? Más grandes, porque van a caer por su peso, obviamente, y se van a ir directamente al drenaje que aparece acá. Entonces, después la muestra es llevada, ¿cierto? Por este gas transportador a la cámara y pasa directamente a la flama, en donde van ocurriendo todos los procesos que ya hemos descrito anteriormente. Acá llega el analito, ¿cierto? Y después se le hace incidir el haz de luz a una determinada longitud de onda con la cual yo estoy trabajando. Y para eso, si estamos hablando de llama, tenemos que obviamente conocer cada una de las partes que tienen relación con las llamas, ¿ya? Ustedes, bueno, deben de conocer que las llamas tienen diferentes tipos de zonas, ¿ya? Y estos tipos de zonas son bien característicos para el estudio, cuando uno habla de espectroscopía de absorción atómica, porque uno tiene que tener claridad, ¿cierto?, de qué zona de la llama es la que va a utilizar. Entonces acá tenemos una zona, un cono externo, una zona interconal, el cono interno, ¿ya? Y el tubo quemador. Entonces dice que el cono interno presenta la luminiscencia azul, que proviene de los espectros de las bandas del carbono, hidrógeno y otros radicales. Y nos indica que en esta zona no se alcanza el equilibrio térmico. Luego tenemos la zona del cono exterior, que es la parte de arriba, donde está en contacto con el aire. Dice que es una zona de reacción secundaria, se forman óxidos moleculares estables, producto de que ya están más en contacto con el aire. Entonces la zona que se ocupa principalmente cuando uno trabaja con absorción atómica es la zona interconal, ¿ya? Que es donde se va a alcanzar la máxima cantidad o la mayor concentración de átomos en estado libre, y es la que se utiliza en la espectroscopía de absorción atómica, ¿ya? Recuerden que es la parte interconal. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, esquemáticamente la muestra es aspirada, ¿cierto? Esta muestra ya va nebulizada, ¿cierto? Van solamente los gases, las partículas más pequeñas que son transportadas por estos gases carrier, son llevados directamente hacia la zona de la llama, donde se produce la atomización. La lámpara que tengo acá, en este caso, la lámpara más común que se utiliza en la de cátodo hueco, va a entregar una cierta longitud de onda, ¿cierto? Y si el analito que yo estoy buscando absorbe esa longitud de onda, va a ser capaz de retener de absorber esa energía, ¿cierto? Y emitirla para luego pasar a un monocromador y después pasar para pasar al detector, ¿cierto? Para que nos entregue una señal específica. Entonces acá tenemos los atomizadores, ¿cierto? Yo les hablaba que una de las cosas fundamentales cuando uno habla de los procesos de atomización es el
¿cómo se llama? Las temperaturas que van a alcanzar, ¿ya? Entonces ahí uno puede ver que la llama se mueve entre 1700 y 3150, la vaporización electrotérmica entre 1200 y 3000, el plasma, ¿cierto?, que es de emisión de 4000 a 6000, si se dan cuenta hay una brecha bastante importante ahí. El otro plasma, ¿cierto?, el DCP, el MIEP, que entre 4000 y 6000, 2000 y 3000, plasma de energía luminiscente, que es no térmico, ¿ya? El arco eléctrico, que también alcanza una energía bastante importante, una temperatura que volvía a los 4000 y los 5000, y se estima que la chispa eléctrica puede llegar, se estima, ¿cierto?, a los 40.000. Obviamente la muestra debe convertirse en átomos o átomos ionizados en estado gaseoso que pueden determinarse mediante medidas espectrales de emisión o fluorescencia en masa. ¿Cuál es la instrumentación? ¿Cierto? Ya hemos dado bastante información al respecto de la instrumentación que ocupa esta metodología. Tenemos que la muestra es aspirada, ¿cierto? Acá yo les decía que está el matraz LMA, o sea, el matraz de aforo, que tiene una solución de concentración conocida, cuando hablamos de la curva de calibrado, o bien la solución analito, ¿cierto?, que ha sido aforada a un volumen X. La muestra es aspirada por este capilar, es introducida, ¿cierto?, al sistema. Esta es la llama que está acá, que es donde se va a producir la generación de los átomos en estado gaseoso, ¿cierto? Y entonces dentro de todo esto ocurre todo el proceso de nebulización del transportador de los gases carrier que están llevando la muestra ya finalmente dividida hacia lo que es la llama, ¿ya? Entonces tenemos distintos tipos de métodos de introducción de muestra. Puede ser una nebulización neumática, ¿ya?, ultrasónica, de vapor electrotérmico, que también hay específico para la generación de hidruro, inserción directa, ablación por láser, ablación por arco chispa o chispa de descarga de chispa, ¿cierto? Y la luminiscente, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de introducción de muestra, va a ser, no, perdón, depende del tipo de muestra que yo tenga, va a ser el tipo de introducción de muestra que yo tenga que ocupar en mi sistema en particular, ¿ya? Ustedes pueden ver que hay en disolución, ¿cierto? Hay sólidos, polvos, sólidos metales, conductores. Distintos tipos de muestras tienen distintos tipos de sistema de introducción de muestra. ¿Cuál es el concepto? Dice que la muestra en solución es aspirada hacia el nebulizador, ¿cierto? Ya conocemos lo que hace un nebulizador. Por el flujo rápido de los oxidantes, que son los gases, ¿cierto? Generalmente, por una cosa de economía, se ocupa el aire, ¿ya?, que pasa por la punta del capilar por donde circula la muestra, entonces impacta directamente este capilar, esta salida de aire del capilar impacta la muestra y está la nebuliza generando este spray. Entonces en la nebulización la solución de la muestra se convierte en una niebla de pequeñas gotas finamente divididas mediante un chorro de gas comprimido, y a continuación el flujo de gas se transporta la muestra a una región calentada donde tiene lugar la atomización, ¿ya? Entonces eso para que les vaya quedando claro. Cuando hablamos de las fuentes, ¿ya? Hablamos de las fuentes en absorción atómica, estas fuentes deben emitir una línea, ¿cierto?, de la misma longitud de onda que se utilizará en el análisis. Acá estamos hablando de las lámparas, ¿ya? Recuerden que vienen las lámparas y después viene la llama. Debe ser esencialmente un haz monocromático, es decir, que emitan una sola longitud de onda específica. Por eso les digo que, bueno, está la lámpara de cátodo hueco, que es más versátil, pero también hay lámparas que son específicas para ciertos tipos de analitos. Y luego dice que el haz que incide en la muestra debe ser significantemente más estrecho que la banda o pic de absorción, ¿ya? Recuerden que mientras más delgado es el pic de absorción, más sensible es la metodología. Entonces acá pasamos a visualizar lo que son las lámparas de cátodo hueco, ¿ya? Entonces cuando uno habla de las lámparas de cátodo hueco, vamos a hablar de cómo es en sí esta lámpara, ¿ya? Contiene un ánodo de tungsteno o wolframio y un cátodo cilíndrico que están cerrados herméticamente, ¿ya?, en un tubo de vidrio lleno de gases inertes, argón y neón, a una presión de 1 a 5 torr. Dice el cátodo está construido con el metal cuyo espectro se desea obtener, o bien sirve de soporte para una capa de dicho metal. En ocasiones el cátodo es una aleación de varios metales y puede utilizarse eficientemente al determinar estos metales, ¿ya? Es el concepto o el principio base que rige a lo que es una lámpara de cátodo hueco.
que es la que aparece ahí, ¿cierto? Va a tener un ánodo, ¿cierto? El cátodo hueco, va a tener ahí el que está relleno con este gas inerte, ¿cierto? Y tiene una ventana de cuarzo o vidrio Pyrex. Esta es la forma que tiene la lámpara de cátodo hueco. ¿Cómo actúa? Dice si el potencial es lo suficientemente grande, los cationes gaseosos adquieren la suficiente energía cinética como para arrancar algunos átomos metálicos de la superficie del cátodo, es decir, un proceso que produce el desplazamiento de electrones desde la superficie metálica que está actuando en el cátodo, ¿ya? Y así se va a producir una nube de átomos. Para ello se utiliza una potencia no menor de 300 volts, ¿ya? Entonces tenemos esto que está lleno de gases inertes, tenemos el metal que está propiamente formando esta lámpara de cátodo hueco, se produce el proceso, ¿cierto? Y ese proceso, esa transición a un estado de liberación de electrones, ¿cierto? Te produce la liberación de un fotón de energía. Dice una parte de los átomos metálicos que se desprenden de esta lámpara se encuentran en estado excitado y de este modo al volver al estado fundamental el átomo emite energía correspondiente específica del metal que yo quiero analizar, ¿ya? Es una de las características importantes que tiene la lámpara de cátodo hueco, y acá tenemos un ejemplo de las lámparas comerciales que uno puede encontrar, que son distribuidas, ¿cierto?, por distintas compañías científicas en Chile y el mundo. Entonces, siguiendo o retomando esto, ¿cierto?, que las moléculas se encuentran en estado excitado, ¿cierto?, al retomar el estado basal, es decir, al llegar a su estado normal, emite luz que se enfoca a través de la muestra, ¿cierto? Y después dice que debido a que la emisión y absorción es cuantizada, es decir, yo sé qué cantidad estoy teniendo, longitud de onda me refiero, será la misma longitud de onda que los analitos estén absorbiendo, porque yo sé el tipo de metal que yo estoy analizando, ¿cierto? Por lo tanto, esa longitud de onda la conozco. Y también, obviamente, como es un metal, tiene un desgaste en el tiempo porque se están, ¿cierto?, produciendo reacciones químicas en su interior que obviamente van generando un desgaste de la pieza propiamente tal. El otro tipo de fuente que se utiliza es la lámpara de descarga sin electrodo, ¿ya? Es un tubo de cuarzo con el metal característico que uno necesita analizar, o su sal correspondiente, cuyo espectro se desea obtener, y está rellena también con un gas inerte. Lo que les digo yo es que son principalmente estas lámparas están diseñadas en función de lo que es el metal que yo quiero analizar. Dice la lámpara no contiene electrodos, pero en su lugar para la activación se utiliza un campo intenso de radiofrecuencias, radiación de microondas. De esta forma se produce la ionización del argón, ¿ya? Se va a ionizar el gas noble que está formando parte del sistema. Esto va a producir que, obviamente, si una ionización se van a generar iones, ¿cierto?, los cuales van a ser acelerados hasta que se adquiere o que adquieren suficiente energía para excitar a los átomos del metal y también producir esta reacción, ¿cierto?, en cadena para generar el haz de luz que yo necesito, una longitud de onda específica. Ahí está, ¿cierto?, la lámpara de descarga sin electrodo, la que aparece ahí. Ustedes se dan cuenta que ahí se puede equipar, depende el tipo de instrumento comercial, usted puede estarlo equipando con distintos tipos de lámparas, ¿ya? También, obviamente, como trabajamos con unas de luz, ciertamente, y con átomos que están en estado gaseoso, ¿cierto?, van a existir cierto tipo de problemas. Uno es el efecto de incertidumbre, que se relaciona con las líneas espectrales que siempre tienen anchuras finitas, ¿ya? Porque los tiempos de vida de uno o ambos estados de transición son finitos, es decir, tienen un cierto tiempo de vida bien definido. Esto conlleva una incertidumbre en los tiempos de transición y a un ensanchamiento de la línea como consecuencia del principio de incertidumbre, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los tiempos de vida que uno tenga, ¿cierto?, uno sabe que son picos bastante finitos, pero existe este efecto de incertidumbre que hace que este pic se empiece a ensanchar un poco más, ¿ya? El tiempo de vida de un electrón es en estado excitado de un electrón es en el estado fundamental un tanto largo, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de el tiempo que va a permanecer un electrón en el estado excitado, son relativamente cortos, son
milisegundos, en los cuales ese electrón que fue promovido, ¿cierto?, a un nivel de energía superior, va a permanecer en ese estado en particular. También tenemos el efecto Doppler, o el ensanchamiento Doppler, esto que se produce por el cambio de frecuencia de una onda, ¿ya?, que se desencadena por el movimiento relativo entre la fuente, el emisor y el medio, ¿ya? Y esto se asocia principalmente al rápido movimiento de los átomos mientras emiten o absorben radiación. Ya recuerden que están todas las moléculas, todos los átomos ahí en el centro de la llama, por lo tanto hay un proceso también de saturación del medio. Dice que la longitud de onda de la radiación emitida o absorbida por un átomo que se mueve rápidamente disminuye si el movimiento es hacia el detector y aumenta si el átomo se aleja del mismo, ¿ya? Son fenómenos que van ocurriendo en estos sistemas en particular, ¿cierto?, que ya han sido estudiados, ya han sido identificados y también ya han sido corregidos de acuerdo a los nuevos equipamientos que van apareciendo en el mercado. Tenemos el ensanchamiento debido a la presión, ¿cierto? Se produce por las colisiones, a esto les digo yo porque hay mucha población, ¿cierto?, de átomos en estado gaseoso, por lo tanto van a existir colisiones entre ellos, ¿ya? Entonces se produce por las colisiones de las especies que emiten o que absorben con otros átomos o iones presentes, ¿ya? Estas colisiones provocan pequeños cambios en los niveles de energía del estado fundamental y por tanto se origina una dispersión de las longitudes de onda emitidas o absorbidas, ¿ya? Como les digo, todo esto ya ha sido cuantificado, ya ha sido evaluado, ya ha sido estudiado, por lo tanto ya existen las correcciones propias para poder evitar todo este tipo de problemática, ¿ya? Algunos de los correctores que se utilizan puede ser la lámpara de deuterio o el corrector con efecto Zeeman, ¿ya? Que no los quise colocar en la presentación porque si no se iba a colocar más latera. Entonces los tipos de atomizadores, ¿cierto? También ya los vimos, no sé por qué repetir esta imagen, la tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos atomización con llama, la electrotermia de horno de grafito, descarga luminiscente, generación de hidruro y de atomización en vapor frío. Ya acabamos de ver lo que es con llama, ¿cierto? Esto también lo vimos, sí. Las gotas que penetran la llama pierden su agua por la evaporación, lo que queda en la muestra se debe vaporizarse y descomponerse en átomos, muchos elementos forman óxidos, sí. Los óxidos no tienen el mismo aspecto que los elementos libres, no, por eso es que la muestra se tiene que disociar, ¿cierto? Para obtener solamente el ion que yo necesito analizar. Dice, si la flama se mantiene rica en combustible, una flama reductora, hay un exceso de especies carbonadas, las cuales pueden reducir los óxidos metálicos y por tanto incrementar la sensibilidad, ¿ya? Esto también. Muchas veces se agregan a estas muestras algunos correctores o algunos supresores que permiten suprimir la señal de ciertas especies que son indeseadas en la medida, ¿ya? Y en este caso tenemos el que es el agregar, ¿cierto?, este tipo de componentes. Y se le llama oxidante, contiene un exceso de oxidante y es más caliente que la reductora. Tipos de llamas, ¿cierto? Yo les decía, los gases que van a conformar esta llama van a depender del tipo de temperatura que yo quiera utilizar. Tenemos la de gas natural aire, que tiene una temperatura entre los 2007 y 2009. Hidrógeno aire, 2000, 2100. Hidrógeno oxígeno, 2550, 2700. Y ahí usted puede ir viendo, ¿cierto?, qué tipo de llamas que usted quiere utilizar dependiendo del tipo de temperatura a la cual usted quiere llegar como sistema en particular, ¿ya? Y obviamente este tipo de temperatura, ¿cierto? Si aumenta la temperatura del sistema por un determinado analito, va a aumentar también su sensibilidad, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos en la llama, cierto? La fusión del soluto, la evaporación del soluto y la atomización de este mismo soluto. Es lo mismo que les mostré anteriormente, pero ya de una forma un poco más compacta, ¿cierto? Ya visto desde una forma más de ecuación química. Vamos con el horno. ¿Ya? ¿Cuál era el problema que tenía la atomización con flama? Es que los tiempos de residencia de las especies atómicas de átomos en estado gaseoso es bastante menor que lo que uno puede conseguir en el horno. Y eso lo vamos a ver ahora. Dice, algunos instrumentos sustituyen el atomizador de llama por un horno de grafito que alcanza los 3000 Kelvin, muy útil en el análisis de volúmenes de muestras muy pequeños.
Esa es una de las primeras ventajas que tiene el sistema de horno, que te permite trabajar con un número de muestras que es bastante pequeño comparado con lo que es el sistema de la llama, ¿ya? La llama tienes que agregar una cantidad importante de muestras, pero cuando hablamos acá de este sistema de por horno de grafito, vamos a estar hablando de que la sensibilidad va a ser bastante mayor porque los tiempos de residencia de los átomos en estado gaseoso es mayor, ¿ya? Entonces dice, se usan para medidas de absorción atómica y fluorescencia atómica principalmente. ¿En qué consiste? Cuando uno habla del horno de grafito, uno tiene que tener en cuenta que la muestra, ¿cierto?, va a ser dispensada en el interior de este tubo, ¿ya? Y la gracia acá es que, a diferencia de la llama, que va a tener una temperatura constante, ¿cierto?, dependiendo del tipo de gases que uno utilice, cuando uno trabaja con el horno de grafito, uno puede aplicar ciertas ramplas de temperatura. Entonces, al aplicar estas ramplas de temperatura, ya, obviamente vamos a llegar a un punto hasta que vamos a llegar a conseguir la atomización de la muestra, ¿ya? Pero principalmente estas rampas de temperatura tienen 5 etapas que son bien marcadas. Primero es la del secado, ya en donde la muestra se dispensa en este tubo de grafito y se seca a temperaturas que van menores a los 200 grados, ¿ya? Después hay una etapa de pirólisis, ya en donde se van a volatilizar todos los componentes orgánicos e inorgánicos de la muestra, ¿ya? Dejando solamente el elemento de interés que yo tengo para analizar, ¿cierto? Y descargo todo lo que es la matriz compleja. Luego viene el proceso de atomización, donde en esta etapa se produce el vapor atómico del analito que yo necesito, ¿cierto? Y va a permitir, ¿cierto?, en este mismo fenómeno, la absorción de la energía. Y obviamente la temperatura que yo tenga en esta etapa va a depender del analito que yo esté analizando. Después hay una etapa posterior que es de limpieza, ya, en el cual se produce que se agrega otra rampla de temperatura, ya, en el cual se calienta a temperaturas un poco más altas para así ir eliminando todos los residuos de la muestra, y finalmente hay una etapa de enfriamiento en donde el tubo de grafito se deja enfriar a temperatura ambiente para poder analizar la siguiente muestra, ¿ya? Entonces dice, se evaporan, ¿cierto? Primero unos pocos mililitros de la muestra a baja temperatura y luego se calcinan a una temperatura más alta en un tubo cubeta de grafito calentado eléctricamente, ¿ya? Esto es eléctrico cuando uno habla del horno de grafito, ¿ya? El calentamiento, las rampas de temperatura que se van a agregar van a ser producto de las descargas eléctricas que van pasando por el sistema. Dice, la placa se recubre con carbono pirolítico para reducir la porosidad y mitigar efectos de matriz y baja reproducibilidad. ¿Cuáles son los programas de temperatura? Esto es lo que le estaba diciendo yo, ¿cierto? Que hay ramplas de temperatura en las cuales uno va trabajando y finalmente hasta llegar a la etapa de atomización, que es la que uno necesita. Entonces sería una etapa de secado, la primera rampla, después una etapa de pirólisis y después una etapa de atomización. Y después vendría una etapa mayor, ¿cierto? Una temperatura más alta para producir la limpieza de la muestra y también después el enfriamiento. ¿Ya? Secado, calcinación y atomización. Son las temperaturas en las cuales va variando el sistema. Y acá también habla, ¿cierto?, de los gases de purga, en este caso el argón, que permite la remoción de los gases producidos por el secado y la calcinación. No olvide que esto se calienta dentro de un cilindro pequeñito de carbono, por lo tanto van a quedar residuos de esta especie, por lo cual se le hace pasar un gas de argón para poder movilizar todos los residuos que van quedando en el sistema. Dice, la temperatura máxima para un horno de grafito alcanza los 3000 grados Celsius. Un horno de grafito tiene mayor sensibilidad porque la muestra completa se confina en el paso de luz. Es decir, cuando yo hablo del horno de grafito, tienen que pensar en un tubito pequeñito, ¿ya? Por ejemplo, en un lápiz Bic, la mitad de un lápiz Bic, o la tercera parte de un lápiz Bic, que está abierta para arriba. En esa parte que está abierta para arriba es donde se dispensa la muestra. Por lo tanto, yo tengo mi muestra confinada en un solo espacio. A diferencia de lo que es la llama, yo tengo la muestra, ¿cierto?, dispersa en todo el espacio en donde está la llama propiamente tal. Entonces eso hace que tengamos un poco más de sensibilidad en el método.
También porque los tiempos de residencia de las especies de los vapores atómicos es mayor que en la llama, ¿ya? Dice la espectroscopía de llama, la muestra está muy diluida después de la nebulización y permanece solo una fracción de segundo en el paso de luz. Lo que le estaba comentando. Lo que es ¿cómo se llama? El horno de grafito, ¿ya? Y por esta misma razón, dice, las flamas requieren mayor cantidad, volumen de muestra, claro, porque como es tan poco el tiempo de residencia y principalmente se concentran en la parte de abajo, probablemente no llegan hasta la parte donde está pasando las de luz, se tiene que requerir una cantidad de muestra mucho mayor para que haya una mayor cantidad de esta muestra, ¿cierto? Y de este analito en el medio para que pueda ser cuantificado. Dice que los hornos son operados manualmente y tienen menor precisión de la que se puede obtenerse en la flama. Precisión en cuanto a la desviación estándar, ¿cierto? Entre muestra y muestra, pero tienen tiempos de residencia mayores. Acá está el horno de grafito, todo el sistema como tal, ¿cierto? Y acá está el tubo de grafito que les digo yo, que tiene una plataforma, ¿cierto? En donde uno dispensa finalmente la cantidad de muestras. Esto se calienta por un sistema eléctrico a ciertas temperaturas, de acuerdo a las rampas que uno le vaya colocando, ¿ya? Y eso me va a permitir, dentro de las ventajas, que tenga un mayor tiempo de residencia del vapor atómico, va a ser mucho más sensible, voy a ocupar pequeños volúmenes de muestra, y se pueden utilizar tanto muestras sólidas como líquidas. Entonces, acá es donde va todo este sistema, ¿cierto? Y luego va al espectrómetro respectivo. Después tenemos el atomizador electrotérmico. Dice, gran parte de las sustancias se descomponen en átomos en fase gaseosa cuando se calientan a una temperatura suficientemente alta. Bueno, ese es el principio que estamos trabajando en la absorción atómica. Dice, a diferencia de los espectros ópticos de la materia condensada, los espectros de dichos átomos consisten en líneas muy estrechas, ya siguiendo el mismo principio que hemos venido discutiendo. A altas temperaturas del vapor, muchos átomos se encuentran en estados electrónicos térmicamente excitados, en los cuales se pueden emitir fotones de forma espontánea y regresar a estados de menor energía. ¿Cuál es la ventaja? Que son altamente sensibles para una pequeña cantidad de muestra, que va entre los 5 y los 10 microlitros, es decir, muy poca cantidad de muestra, y los límites de detección van entre los 10 elevado a la menos 10 y 10 elevado a la menos 3 gramos de analito, que es bastante interesante. El otro es la atomización por vapor frío. Dice, este método de atomización se aplica solamente a mercurio, ya que es el único elemento metálico que tiene una presión de vapor apreciable en la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces también se puede aplicar a otros elementos como arsénico, selenio, antimonio y elementos que también pueden formar hidruros volátiles, ¿ya? Por eso también hay sistemas de generación de hidruro. Entonces usted, con el reductor, ¿cierto? Usted va a producir que la especie genere un hidruro y así es más fácil poder cuantificarla. Bueno, eso era lo referente con espectroscopía de absorción atómica para el día de hoy, ¿ya? Mañana vamos a visualizar lo que tiene relación con la emisión atómica y la fluorescencia atómica para cerrar este capítulo, y la próxima semana ya continuar con lo que es RMN y también con rayos X y luminiscencia, si no me equivoco, ¿ya? ¿Qué les pareció, camaradas? Muy aburrido, ¿cierto? Muchas chácharas. Así es análisis instrumental. Hay que entregar mucho de los fundamentos de lo que están involucrados con las técnicas en sí, ¿ya? ¿Qué les parecieron las notas de las pruebas? Si me pueden comentar o escribir. Horrible. Malita, malita. ¿Qué les pasó? ¿Se confiaron? ¿Qué fue? ¿Faltó tiempo? ¿Qué? No, por lo menos yo no alcancé a hacer la última y no la entendí. Por lo menos yo no sé. No fui yo tampoco. Y no alcancé tampoco. Yo siempre le he dicho que tienen que, en un ejercicio, siempre te van a colocar una bloqueta de información. Entonces, lo que yo siempre le he dicho es que, ok, Sebastián, dale a revisar. Lo que yo le he dicho es que usted tiene que entender, darse el tiempo de leer toda la información que hay ahí y sacar lo más importante. Una vez que saca lo más importante, usted puede trabajar con ello. Al 60, Camila.
Y ahí, Profe, es que lo que pasa es que el otro día estuve con otros profesores y ellos dijeron que se hizo como una reunión entre todos los profes y se acordó que las pruebas se iban a evaluar todas al 50. ¿en Por serio? Voy eso a consultar. le Ya, preguntaba, porque la profe de botánica tuvo que arreglar las notas porque también la evaluó al 60 y le dijeron que tenían que ser evaluadas al 50. ya Camila, voy a hacer la consulta a la profesora Edith y les comento. No tengo Ya, ningún profe. problema en cambiarla, ¿ya? Pero qué bueno que me avisó. Voy a hacer la consulta inmediatamente. ¿Ya? Ya, muchachas y muchachos, espero que estén bien. Un abrazo para todos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Mañana nos vemos a las 13:30 hasta las 15 horas para seguir viendo la otra parte que tenemos pendiente. ¿Ya? Eso.